Bien, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Nehemías, capítulo 12, pero no debemos olvidarnos de el lema de nuestra campaña. El milagro de la vida es Jesús. Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador. Así que estemos atentos a lo que el Señor quiere hablarnos en estos días, que cada uno podamos estar encendidos en el poder del Espíritu, porque el milagro de la vida es Jesús. Y como ven aquí, toda esta campaña va a estar fundamentada sobre este pasaje de los cantares que dice: se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. Tiempo de la canción. Ya no hay tiempo para dolor, no hay tiempo para tristeza, no hay tiempo para angustia. Habla de la vida. Por eso el milagro de la vida es Jesús. Amén. Y como dijimos, vamos a estar compartiendo Nehemías, capítulo 12, versículos 27 al 43. Claro, y algunos podrán decir: ¿y qué pasó del 1 al 26? Que no lo hemos compartido. Bueno, si ustedes prestan atención, son todos nombres. Nombres. ¿Por qué tanto énfasis en tantos nombres, verdad? Que no consideramos que no es necesario leerlos ahora, pero Nehemías tomó en detalle cada una de estas cosas por causa de lo que iba a acontecer en el pueblo de Israel. Recordamos que Nehemías vino con un propósito: levantar los muros. Entonces, estamos llegando ya al final de este libro, el cual él recopiló y escribió después que habían acontecido todas estas cosas, pero entender lo que Dios quiere hablarnos, y hoy tiene un mensaje muy, muy poderoso para cada uno de nosotros. Entonces, leamos estos versículos. Ustedes lo pueden buscar en su Biblia o lo tienen en pantalla ahí, y vamos a leer desde el 27 al 43. Amén. Dice así la palabra del Señor, y oramos primero: Señor, necesitamos ser ministrados por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu. Señor, estamos ahí a días de vivir un acontecimiento, la primera campaña de la Iglesia Evangélica El Buen Pastor aquí en Puerto Montt. Señor, y creemos que tú estás preparando a la Iglesia para cosas grandes. Señor, que nada nos distraiga, que nada nos quite del propósito, que estemos atentos a lo que tu palabra viene a hablarnos para poder, Señor, ser parte de este gran avivamiento que viene aquí en Chile, en Puerto Montt. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, y leemos esta tu palabra. Dice el versículo 27, y los animo a que juntos lo leamos y lo declaremos en voz alta. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. E iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá,
y Esaías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas, al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado y la torre de Ananeel y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la casa. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasín, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioneai, Zacarías y Ananías con trompetas, y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Amén. Amén. Amén a esta palabra. Toda esta fiesta, todo lo que estaba aconteciendo. Y todo esto llega en este preciso instante, ¿no?, a nosotros, porque Dios nos quiere hablar. Por eso necesitamos dejar que esta palabra opere en cada uno de nosotros, ¿no? Que esta palabra nos lleve a más. Y en el primer punto declaramos y decimos que el pueblo hizo fiesta cuando dedicaron los muros. Recordamos que 140 años antes los caldeos habían destruido absolutamente todo, ¿no? Habían destruido todo, pero grande es el propósito de Dios, ¿no? Y que permitió que el pueblo volviera con un mandato que era edificar la casa. Pero por 18 años no lo hicieron, pero en 4 años hicieron lo que no habían hecho en 18 años. Y hermanos, esto es algo tan fuerte, tan puntual, ¿no? Tan puntual. Y pensaba en nosotros, ¿no? Somos una iglesia constituida, pero estamos dentro, insertos en la comunidad de un colegio. Y el colegio lleva 27 años. Y gloria a Dios por todos los pastores y personas que han pasado aquí por el colegio. Y muchos han dado su vida, han entregado todo su tiempo. Pero algo aconteció, que por 27 años no se pudo constituir una iglesia que permaneciera en el tiempo. Y esto se terminó, porque estamos nosotros. Esto se terminó porque estamos nosotros, ¿no? Y vamos a avanzar y vamos a perdurar en el tiempo. Y ellos en 4 años edificaron la casa. Pero luego pasaron 70 años más para edificar los muros. Y sabemos que en 52 días, ¿no?, pudieron hacer lo que no se había hecho durante tantos años. Por eso, ¿qué decimos? Que en la restauración de Sion, todo tuvo un significado. O sea,
tiene que ver con el propósito de Dios. Y algo que hemos entendido desde el momento que conocimos el colegio, que este colegio le pertenece a Dios. Que este colegio fue y es la obra de que a Dios se le plació levantar un colegio aquí, con un propósito. Con un propósito, que es edificar con valores eternos. Que la palabra esté inserta. Que la palabra sea lo que corre, es la columna vertebral de la iglesia y del colegio. Entonces el Señor viene a traer cambios por causa de su propósito. Y por eso encontramos, ¿no?, que Isaías 250 años antes había hablado de la restauración de Sión. ¿Y eso qué significa? Que si hay Sión, y aquí en la iglesia Buen Pastor hay Sión, significa que Dios reina. Dios reina en este lugar, Dios gobierna, ¿no? Y entender esta palabra, y la podemos declarar, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina, tu Dios reina, tu Dios reina. Y Dios es quien reina en este lugar, ¿no? Y qué hermoso, ¿no? Sobre los pies del que trae alegres nuevas. Y obviamente tiene una connotación profética hacia la vida de Cristo, pero también tiene una connotación profética hacia la iglesia, porque la iglesia es la que ahora anuncia y tiene el mensaje de salvación. Y tenemos un mensaje muy claro, muy concreto, el cual vamos a estar dando. El milagro de la vida es Jesús, porque sin Jesús hay muerte, no hay vida. Entonces, qué importante es entender esto. Pero dedicar los muros fue reconocer la presencia de Dios. Dedicar los muros fue reconocer la presencia de Dios. Hacer una campaña es reconocer que Cristo reina en Chile, en Puerto Montt y en todo lugar donde nosotros estemos. Porque no tiene que ver con algo, con un logro humano. La semana que viene, el domingo a la noche, vamos a decir: pasó la campaña. ¡Oh, qué tremendo! ¿Y quién lo hizo? El Señor. Porque va a ser obra de Él. Entonces, los buenos líderes saben reconocer las obras del Señor y sus grandes hechos son gloriosos. Hermanos, hay gloria de Dios. Hay gloria de Dios, ¿no? Y lamento que ahora hayan faltado algunos hermanos hoy. Pero debemos poner el reino en primer lugar y prepararnos para lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque el consuelo de Dios fue profetizado. Entonces, entender que el Señor va a realizar una obra grande en 12 lugares a la vez, ¿no? Vamos a estar viendo en pantalla una predicación que sale de la iglesia central, que afecta a 12 iglesias, 2 naciones, Chile y Argentina, muchas provincias de Argentina. Pero esto va a ser el avivamiento aquí en Puerto Montt. El otro día me llegó una noticia de avivamiento en el norte de Chile. Gente ahí bautizándose, aceptando, corriendo a los pies de Cristo. Ahora viene en el sur. Y preparémonos para lo que Dios quiere hacer. Porque es la iglesia. No puede el pastor con la pastora hacer. No podemos. La familia pastoral no podemos. Necesitamos la iglesia. Entonces, entender lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Él quiere hacer algo y no luchemos contra lo que Dios quiere hacer. El Señor, que le dijo a Pablo: dura cosa te dar cosas contra el aguijón. No pelees, no peleemos contra el propósito de Dios. Por eso Nehemías supo reunir a los levitas, ¿no? Y
unirlos en esa caravana, para una gran celebración. Entonces, esto tiene que ver con esta unidad de Cristo y la iglesia. Somos uno. Lo que el pecado trae es la división. El pecado no quiere que nos sujetemos. El pecado quiere que hagamos cada uno lo que bien le parece. Pero cuando entendemos la verdad de Cristo, nos unimos, ¿no? Porque ni el propio Jesús habló por su propia cuenta. Las palabras que yo hablo son las palabras de mi Padre. Entonces, cuanto más nosotros debemos estar atentos a lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Y qué importante esto, dice que los sacerdotes y los levitas y el pueblo se purificaron. Y esto, hermanos, estamos ahí a días de esta campaña. Y el Señor, ¿qué quiere? Que nos purifiquemos. ¿Qué quiere? Que nos despojemos de todo peso, de toda carga, de toda iniquidad, que Él ya nos hizo verdaderamente libres. Entonces, entender la importancia de estar listos. Porque, hermanos, los muros de nuestra iglesia no se limitan a estas paredes. Son grandes, se extienden a la Argentina, atraviesan la cordillera. Y ahí estamos, ¿no? Y sé que esto del principio hay muchos hermanos y aún de otras naciones que se están involucrando con la iglesia. En España, en Suiza, en Estados Unidos, en Perú, en Guatemala. Hay pastores que están participando de las reuniones porque quieren dar el mismo mensaje. Entonces, la iglesia está creciendo, pero solo tenemos que entender que somos uno y avanzar con este propósito de que nos habla el Señor. Por eso declaramos que día santo es al Señor Jesús. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el día santo. ¿Cuándo? Los 3 días de la campaña. Cada día es un día santo al Señor. Para que vivamos en su gloria, para que vivamos de fiesta. ¿No? Algunos dicen, cuando viene la fiesta, cuando vienen vacaciones, qué lindo, ¿no? Pero cada día es una fiesta. Cada día podemos vivir esta fiesta con Jesús. Y es por eso que estamos listos para salir a evangelizar. Estamos listos para que haya un estallido de vida. No, estamos, y lo vemos nosotros cuando volvemos para Puerto Varas, en el camino, ¿no? Que van apareciendo las flores, ¿no? Los árboles van dando ahí, se ven los colores. Y eso nos habla de vida. Por eso es el tiempo de alabar a Dios, el tiempo de la canción, el tiempo de la fiesta. Cuando Esdras leyó la palabra, todos quedaron ahí postrados, llorando. Pero Nehemías, como profeta de Dios, como profeta del nuevo pacto, ¿qué dijo? No es tiempo. No es tiempo de llorar, no es tiempo de luto, no es tiempo de tristeza. Es tiempo de alegrarse. ¿Y qué les dijo? Coman grosura y beban vino dulce. Por eso aquí tenemos la mesa del Señor hoy. Para que comamos de la grosura de Él. Porque nos está hablando ese pan de que Cristo está vivo. Es el resultado de la vida de Cristo. Por eso en la iglesia no hay pérdida. No hay pérdidas. ¿Y qué nos dice? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Para mí el morir es ganancia. Algunos toman la muerte como una pérdida. Perdí un ser querido. No, es ganancia. El día que me vaya, se fue, llegó a la meta, está con Cristo. Es para fiesta. No es para, lo perdí, mi papá, el pastor se fue. No, es para fiesta, es para regocijo.
Entonces, hermanos, Dios quiere cambiar nuestra historia. Dios quiere cambiar nuestras realidades. Dios no quiere que sigas viviendo como vivió tus padres o tus abuelos. No, lo nuevo de Dios es Cristo. Y Él viene a manifestarse con poder, ¿en dónde? Cada uno de nosotros. ¿Están listos para vivir esto nuevo de Dios? Porque muchas veces vivir lo nuevo implica despojarse de lo habitual. Vivir lo nuevo implica dejar atrás lo que ya es una costumbre, lo que ya se transformó en un ritual, ¿no? Hay cosas que hacemos que todos los días hago lo mismo, y porque sí, porque el otro día decían acá en el colegio, pero siempre se hizo así. Que algo siempre se haya hecho de una manera no implica que no pueda cambiar. Si miro el día, no encuentro un día igual al otro. Si miro la nube, no encuentro una nube igual a la otra. Porque así es Dios. Pero a veces nosotros nos atamos a una liturgia, a un ritualismo, y estamos tan enfrascados en eso que no podemos cambiar. No le damos lugar a la palabra ni al Espíritu para ver lo nuevo, lo que Dios quiere hacer nuevo. ¿Cuándo? Hoy, que Dios vamos a salir a evangelizar es nuevo. ¿Cuándo salimos a evangelizar? Hoy, algo nuevo. Y nos vamos a sorprender. Y Dios a mí me usó. Llevé una vida a Cristo. Y hay fiesta en los cielos cuando uno lo reconoce. Por eso, en segundo lugar, declaramos que el nombre del rey David cobró notoriedad. ¿Cuánto tiempo? Estamos hablando de Nehemías, pero ahora el nombre de David cobra notoriedad. Y no solo el nombre de David, sino que aparece el nombre de los hijos de Asaf. Los hijos de Asaf. Entonces, hermano, la palabra viene a hablarnos de lo que vivió Israel en el tiempo de David, y Nehemías, como buen conocedor de la palabra, quiso volver a experimentar ese poder. Y esto es lo que nosotros tenemos que experimentar, ese poder, lo que vivió David. Y podemos decir, wow, fue muchísimo. Pero Dios quiere hacer mucho más aún. Mucho más de lo que vivió David en ese tiempo. Por eso, la palabra nos dice que hubo dos coros. Se dividieron, pero estaban unidos. Y convergieron todos en un mismo punto. ¿En dónde? En la casa de Dios. Porque ese es el centro. El centro de nuestra vida. Cuando salimos de acá, cada uno va para diferentes lugares, ¿verdad? Pero convergemos en la casa de Dios. Hoy vamos a salir a evangelizar por diferentes lugares. ¿Pero dónde nos vamos a juntar después? En la casa de Dios. Para dar testimonio de lo que el Señor quiere hacer, o hizo, o va a hacer con nosotros. Dice que Esdras iba adelante de este primer coro, y los sacerdotes iban con trompetas, y la descendencia de Asaf es mencionada. Es mencionada, ¿no? ¿Pero por qué? Fíjense, ahí tienen dos versículos. Asaf había sido apartado para el ministerio. Apartado. Nosotros somos apartados para Dios, porque ahora el Señor nos dice que somos santos. ¿Cómo somos? Santos. Y si somos santos es porque hemos sido apartados. ¿Para qué? Para servir a Él. Entonces, entender esto, y dice, los hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Falta ahí del rey. ¿Y quién era el rey? David. David profetizaba, y Asaf profetizaba lo que profetizaba David, y hacía
que sus hijos profetizaran lo mismo. Entonces, lo que cantaba David, lo cantaba Asaf. Y lo cantaban los hijos. Pero fíjense el detalle que Nehemías, tantos años después, dijo, no, acá tiene que haber hijos de Asaf. Tiene que estar. Entonces, entender que la palabra no caduca. Y ellos querían vivir lo que vivió David. Y es lo que estamos viviendo como iglesia. La restauración de Sion, el poder del Evangelio, el poder de la palabra. Por eso Nehemías restauró el nombre del rey David. Y fíjense que escribió los instrumentos musicales de David, varón de Dios. Porque no solamente tocaba el arpa David, sino que construyó instrumentos. Y hermano, oremos. Señor, necesitamos músicos. Que Dios levante músicos. La ciudad de David, desde la puerta de la fuente, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas. Distintos lugares, pero el referente, la casa de David. Entonces, entender que ya no hay sequedad, que ahora hay una ciudad santa, que ahora aquí en Puerto Montt hay una Jerusalén poderosa en la palabra, con hermanos que están encendidos en el poder del Espíritu. Pero entender que para Nehemías, los hechos en Israel con David eran un referente para que Israel volviera a vivir la palabra profética. Y hermanos, tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Y sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y por ende, el Señor que quiere usarnos, a nosotros. ¿Cuántos pueden decir, el Señor me quiere usar? Declárenlo, el Señor me quiere usar. Por causa de lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. Por eso, por causa de Sion, David llevó a Israel a vivir proféticamente lo que es Sion. Sabemos que está la Sion celestial, ¿no? La gloria total, la perfección total, vamos a estar con un cuerpo glorificado, pero hasta mientras lo vivimos aquí. Entonces, si David y Nehemías lo vivieron, ¿cuánto más ahora nosotros? ¿Cuánto más la iglesia? ¿No? Vamos a vivir en el poder de Dios. Y entender esto, que el apóstol Pablo le fue revelado, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron. Todo lo que está escrito, hermanos, ¿y por qué estamos leyendo esto de Nehemías? Porque Dios quiere hablarnos. Y es por eso que tenemos la Biblia. Y la Biblia de papel. Para no distraernos con el teléfono, no distraernos, se nos quedamos sin batería, se nos murió la Biblia. Pero si la tenemos ahí, nada nos distrae. Estamos atentos a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso decimos en tercer lugar, y todos fueron recreados con grande contentamiento. No pequeño, porque lo que el Señor hace siempre es grande. ¿No? Entonces, entender esto, que el segundo coro iba con Nehemías al frente, ¿no? Él iba delante del pueblo, con los cantores y con los músicos. Ahora fíjense que estaba Nehemías como líder de Dios, tenía todo muy claro y sabía cada movimiento, ¿no? Y por eso los dividió y los mandó, esto vayan por acá y paren acá y todos nos vamos a juntar en un solo lugar, en la casa de Dios. Y lo mismo eso hizo él, ¿no? Porque los dos coros llegaron a la casa de Dios. No podía ser de otra forma, porque ese es el centro, ese es el lugar de reunión. Y quiero que leamos este salmo, y ustedes lo tienen ahí en pantalla, Salmo 48, versículo 1 al 3. ¿Están listos para declararlo? ¿Están listos? Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el
monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. ¿Pueden decir amén? ¿Le pueden dar un fuerte aplauso al Señor por esta palabra? ¡Grande es Jehová! ¡Grande! ¡Grande! Y digno de ser en gran manera alabado. Por eso la palabra viene a enfatizar algo, que todos se regocijaron. Y fíjense que ahí ustedes tienen palabras resaltadas en azul. Y debemos entender esto. Dios los había recreado con grande contentamiento. ¿Y qué es? ¿No? Una palabra que no usamos habitualmente, contentamiento. Pero ¿cuál es la raíz en el hebreo de esta palabra? Dice iluminar, estar alegre o jovial, recrear. Entonces, nos habla, hermanos, de que vamos a salir a evangelizar y ¿qué va a haber en nuestro rostro? Alegría, sonrisa. No, y al Señor nos va a cambiar la cara, gracias Señor. Va a cambiar la cara, va a haber gozo, luz, iluminar, ¿no? ¿Qué pasó? Llegó la iglesia. Y luego, ¿qué dice? Que se alegraron las mujeres y los niños. ¿Por qué tomó nota de esto? ¿Por qué tomó nota de esto tan importante? ¿No? Porque la presencia de las mujeres y los niños indicó que estaban las familias participando. Entonces, no es que vamos a salir, la familia sale a participar, sale a evangelizar. ¿Y qué significa? Que no se quedaron en la casa, sino que gustaron de la fiesta, todos vinieron a la celebración. Las familias enteras estaban ahí presentes. Y esto es lo que queremos, que muchas familias vengan a Cristo, ¿no? Y oramos, ¿no? Como pastores les digo, oramos por los maridos, para que puedan estar acá. A veces cuesta, ¿no? Vamos, no me queden. No, porque no. Pero oramos, hermano, para que vengan, para que estén en la campaña. Y dice que el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Y esto no tiene tanto que ver con, obviamente, imagínense, toda la ciudad unida, cantando, exaltando, se escuchaba. Pero también tiene que ver con que esto trascendió la casa de Dios. Trascendió. Llegó a otros lugares. No sabés, el viernes comenzó una campaña en Puerto Montt, ¿no? La iglesia de Buen Pastor, y están pasando cosas, están pasando milagros. Y va a trascender. Y muchos van a venir. ¿Cuántos lo creen? Y esa palabra alborozo, ¿no? Nos habla de gozosos, de recrear, de saltar, de deleite, ¿no? Y vemos los niños como hay alborozo, ¿no? Le enseñamos una canción que dice Jesús, Jesús, todos griten Jesús, y los niños empiezan a cantar, a saltar. El otro día había uno muy pequeñito y que tiene problemas de visión en la vista, y claro, acá le quedaba pequeño y se fue donde estaba el computador. Y claro, lo tenía ahí cerquita, lo podía ver bien y estaba Jesús, Jesús, ¿no? El alborozo, la alegría. Y entender, ¿no? Esta palabra cuando mencionamos contentamiento, que nos habla de jovial. Y esto para, qué bueno, ¿no? Para los que esa etapa quedó atrás. Pero el Señor nos dice que Él nos ha recreado con grande contentamiento. No importa la edad que tengas.
No importa que ya algunos pinten canas o ni siquiera pelo, no importa, ¿no? Porque el Señor viene a recrearnos con grande contentamiento. Entonces antes uno está, pero le creemos a Dios y que Él hace milagros. Por eso lo que vive la iglesia con sus cánticos, alegría y regocijo, llega lejos, llega lejos, llega lejos. Y Dios hace milagros. Por eso las flores se han mostrado en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Hermanos, por lo que por muchos años no se pudo hacer aquí, el Señor quiere usarnos a nosotros para lograrlo. Amén. Entonces, oremos por esta palabra para que el Señor nos ministre y luego podamos experimentarlo compartiendo la cena del Señor. Y qué bueno que van a venir los niños para ese momento, ¿no? Y juntos, como familia, compartir la cena del Señor. Pero oremos ahora, oremos al Señor. Por eso, levantemos nuestras manos al cielo y démosle gracias, porque grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas, Señor, reconocemos que tú eres Jesús. Por eso te damos alabanza, porque tú has sido grande y tienes misericordia de cada uno de nosotros. Y tú, Señor, solo tú nos libras de todo mal. Solo tú, Señor, tú haces milagros, prodigios, Señor, y ya no hay maldición. El maligno no te puede tocar, porque lo que viene de Dios vence a este mundo, porque somos más que vencedores y por eso estamos de fiesta, porque Él hace cosas grandes, porque hay Sión, porque Él conoce nuestro corazón. Señor, conoce el corazón de aquellos que nos están viendo por internet. Señor, es tu poder. Por eso no hay lugar para la tristeza. Señor, hay salida para los conflictos. Porque hay un Cristo que está vivo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Tú eres Jesús, Señor. No hay otro como tú. Por eso te damos la gloria, te damos la honra. Señor, exaltamos tu nombre. Hoy declaramos que es el día de salvación y experimentamos ese poder de Dios. Porque día santo es a Jehová. Porque Él ha hecho grandes cosas. Por eso, como está escrito en el libro de Joel, declaramos: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque has dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituirá los años que comió la aruga y el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y lo que dice el Señor, hermanos, créalo, dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo, ya es una realidad, hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Sí, Jesús, lo creemos, por eso damos voces de júbilo, Señor, porque Cristo ha vencido, porque Él te ha recreado con grande contentamiento. Señor, hay alborozo de júbilo y esto se va a oír, porque es tiempo de milagros. Por eso tomamos autoridad, nos sujetamos a Cristo, vivimos el orden cabeza-cuerpo, Señor, y tu gloria se manifiesta.
Iglesia, prepárate para lo nuevo. Prepárate para lo nuevo, porque este es el tiempo de la gloria de Dios. Preparémonos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y le damos la gloria. Y si lo están creyendo, ¿por qué no le dan un fuerte, fuerte aplauso al Señor? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Este es el tiempo. Amén. Amén.